Bendiciones y buenas tardes. Bienvenidos otra vez a esta materia de Antiguo Testamento 4, profetas mayores. Es un gusto poder estar con ustedes otra vez más. En la clase anterior, nosotros habíamos dejado justamente antes de entrar en Trito Isaías y estábamos viendo el tema del siervo de Jehová, del siervo de Jehová, y tal vez uno de los pasajes mesiánicos más importantes o más reconocidos de todo el libro de Isaías. Así que vamos a ir arrancando. Estos son los cantos del siervo de Jehová, que son los capítulos entre el 49 y el 55. Así que vamos a ir regresando. ¿Quedó alguna pregunta o alguna duda? Ustedes, cuando por ejemplo, al final Juan Carlos me había dicho ayer acerca de no le quedó claro algunos puntos de lo despreciable versus lo glorioso. Bueno, lo despreciable era Babilonia, lo glorioso era la destrucción de Babilonia proféticamente por los medo-persas y espiritualmente. Babilonia va a ser, el sistema pecaminoso va a ser destruido por el Mesías. Pero cuando acontece algo así, si por cuestiones de tiempo tengo que saltar algunas cosas, aquí están todas las escrituras para que ustedes puedan repasar y pueden leer. Hasta tenemos pasajes específicos también que ustedes estén viendo en vez de solamente capítulos. Ustedes pueden ver ahí capítulo 46, versículos 5 a 13, que nos va a ayudar, y después Apocalíptico de 47, versículos 1 y 5, ¿no? Y dijimos que por la destrucción nosotros tenemos que salir tanto de Babilonia. Los judíos iban a salir de Babilonia del exilio, y la iglesia verdadera, los justos, han de salir del sistema babilónico del tiempo apocalíptico, ¿no? Pero bueno, si algo acontece así, ahí tienen las escrituras. De hecho, mucho de Trito y Isaías nosotros vamos a saltar, ¿sí? Pero yo tengo delineado todas las secciones de qué se trata para que ustedes puedan ver. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder ver mucho, sí vamos a ver los puntos principales, pero fuera de eso, no vamos a pasar mucho más tiempo. Si en algún caso hay alguna confusión o quieren repasarlo, bueno, ahí tienen las escrituras para poder hacerlo. Bien. Entonces, los cantos del siervo de Jehová. Ahora, nosotros vemos en estos 6 capítulos 4 cantos, ¿sí? Y ellos van a formar un tipo de simetría que va a ser continuada en Trito Isaías, ¿okay? Y también hace pensar a algunos teólogos que tal vez estos cantos también fueron escritos en otro tiempo. Para no complicarnos la vida, nosotros solamente lo continuamos en lo que es el Deutro Isaías, pero algunos discuten acerca del tiempo y cuándo fue y para qué fue, ¿no? Pero la simetría que nosotros vemos se trata alrededor de un tema principal en todo lo que es los profetas, y eso es el mesianismo. Ahora, nosotros cuando estamos leyendo estos pasajes, naturalmente nosotros vamos a pensar en Jesús, pero desde la perspectiva profética no es tan claro que esto va a ser una persona individual como Jesús en el futuro desconocido en cuanto a sentido espiritual, o si va a ser un líder político, tal vez un Ciro,
o tal vez el mismo profeta Isaías hasta se ha entendido como el pueblo de Israel en sí. Entonces, cuando tocamos el tema del mesianismo, para nosotros es muy simple, pero para la perspectiva contemporánea de su escritura, y también hasta el día de hoy en el judaísmo, no es tan simple, ¿no? Pero ciertamente estos capítulos parecen estar hablando de una persona, sea simbólicamente a través del pueblo de Israel, o sea de una persona en la historia que va a cumplir con todo esto específicamente, ¿no? Parece ser una persona. En el primer canto nosotros vemos que el siervo es investido con una misión pacífica, va a traer paz al mundo, ¿sí? El segundo, el siervo presenta su misión a través de la palabra, va a ser un gran maestro. Tercer canto, el siervo describe su sufrimiento y las burlas que padece. Entonces va a ser malentendido, la gente no lo va a aceptar, lo van a rechazar. Y en el cuarto canto, que es lo más renombrado y más famoso de esta sección, nosotros vemos los trágicos acontecimientos vividos por el siervo, que tiene su culminación en la humillación, exaltación. Y este pasaje que es entre Isaías 52:13 hasta 53:12 forma lo que llamamos un quiasmo. ¿Alguien se acuerda lo que significa quiasmo? Lo hemos visto en varias clases. Se acuerdan el término, aunque tal vez no se acuerdan qué quiere decir, tal vez. ¿No es una figura retórica? Sí, es una figura retórica que tiene su punto principal. Espérenme 2 segundos. Tengo a mi bella esposa cerrándome la puerta. Ok. Es una figura retórica que se usa en la poesía hebrea. Y lo vimos, por ejemplo, bueno, en varias instancias, pero básicamente lo que vemos acá es que, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, el quiasmo de la creación, tenemos dos líneas paralelas y después hay un punto Ah, central donde es mm, el punto principal de todo el paralelismo. Se llama quiasmo porque sigue la letra K del griego, ¿no? Como una X, un lado de ello nomás, ¿no? Por eso se llama así. No sé, así lo llamaron, pero bueno, ese es el tema. Vamos a tener 3 puntos que son paralelos. 52:13, que es el siervo exaltado sobre todos, o sea, él es el elegido, siendo paralelo, perdón, terminando siendo paralelo en el último punto, que es siervo exaltado sobre toda creación, ¿no? Después de la humillación. 53:3, el siervo rechazado y después el siervo justificado, el siervo en angustia y el siervo en angustia. Son los últimos paralelos, pero el punto principal de todo es que el siervo muere por el pecado. ¿Alguien me puede leer, por favor, Isaías 53, versículos 8 y 9? Y estos son muy conocidos los versículos. Isaías 53, versículos 8 y 9. 8 y ¿cuánto me dijo, profe? 8 y 9, perdón, estaba en silencio. Ah, bien, perdón. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue
en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Muy Eso es bien. lo que dice. Entonces nosotros encontramos que aunque él no es un ser pecaminoso, es juzgado por pecado, ¿no? Y en la sección nosotros podemos ver todo lo que es su sufrimiento para poder realizar esta muerte por ofensas. Ahora, hasta algunos preguntan si esto no es el mismo Isaías, porque según la tradición histórica, Isaías mismo es aserrado por Manasés, que podemos ver, por ejemplo, en Hebreos 11:37. ¿Alguien me puede leer 11:37? Tal vez no hemos entendido de quién está hablando este versículo, es parte de un pasaje muy conocido acerca de los héroes de la fe, pero 37 menciona algo muy específico que hace referencia a Isaías. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Hasta ahí, 37. Muy bien. Entonces, ese apedreado aserrados, ese aserrado se hace referencia directamente a Isaías. Y hay una buena razón por la cual nosotros no tenemos una definición clara de quién está hablando Isaías aquí, porque usa un término general, abdi, um, que hasta se encuentra en uno de los nombres de uno de los profetas menores, Abdías, ¿no? Nosotros vemos que este término general, mi siervo de Abad, pero tiene la terminación personal de la primera persona y Abdi en vez de Abad, son términos que se usan a través de la Biblia en general. Entonces, como decimos, no se posee no posee un sentido unívoco, o sea, de una sola interpretación. Entonces hay tres que son grandes. La interpretación colectiva, que represente a el siervo sería Israel, que murió en el exilio y después retornó. Con el retorno a su patria es reconocido inocente. ¿Sí? Entonces esto es Israel, su personalidad histórica. ¿Okay? Y ellos lo viven a través de la liberación que dan los medo-persas. Después tenemos la interpretación individual no mesiánica, incluyendo a Isaías, pero tal vez se refiere a Ciro, como ya hemos dicho. Ciro, quien permite que Israel regrese. ¿Sí? Pero finalmente tenemos la interpretación individual mesiánica, el Mesías. Y hasta el día de hoy en Israel, los judíos prefieren este último tanto como los cristianos. Están esperando al Mesías, aunque no han reconocido al Mesías cuando ha venido, ¿sí? Entonces, este término mismo, o sea, en este mismo libro, perdón, solo en este libro aparece 21 veces, y no solamente en este libro, en esta sección del libro, 21 veces. Entonces, se entiende por qué hay un poco de confusión, pero generalmente se ha aceptado que esto se habla acerca del Mesías en sí. Okay. Bueno, Trito Isaías, como unas cuestiones de la autoría y el tiempo, el contexto en el cual fue escrito. Dijimos que Proto, Deutro y Trito Isaías fueron escritos para diferentes audiencias en diferentes tiempos.
según la alta crítica. Ahora, mi postura personal es que como él está escribiendo tanto proféticamente como apocalípticamente, puede ser para diferentes pueblos y diferentes tiempos sin ningún problema con que haya sido el mismo autor, pero sí se nota aquí una diferencia en el estilo de escritura. Y está de acuerdo que son los temas abordados para una situación post-exílica. Ahora, pensemos un ratito. Si nosotros estamos de acuerdo con la alta crítica, entonces estamos hablando de una escritura durante el tiempo post-exílico, o sea, muy tardío. Estamos hablando de tal vez unos, qué sé yo, unos 400 y pico años antes de Cristo. Mm. Entonces eso obviamente no sería durante la vida de Isaías. Sería atribuido a Isaías, pero no es de la mano de Isaías. Sin embargo, si nosotros tomamos en contexto lo que acabamos de leer, ¿sí? Desde proto Isaías, el pequeño Apocalipsis en adelante, estamos viendo un desenrollamiento de la historia hasta el final de la historia. Siendo así, estamos entrando plenamente en lo que es, gloria a Dios, llegó la lluvia alta. Están lloviendo ahora. Así que pronto va para tus pagos, Juan Carlos, Marlene. No sé si está lloviendo allá en Jujuy o no, pero... Aquí recién está lloviendo. Ah, ok, estamos en sintonía entonces. Y Flor, vos estás en Joaquín B. González, ¿verdad? ¿O me equivoco de lugar con vos? Sí, Pastor Joaquín B. González. ¿Y llueve allí? No, nada, Pastor. Bueno, Hace que Dios calor. mande. Que Dios mande lluvia y frescura. Bueno, difícil de Sí, hermano. concentrar cuando hace calor. Eh, Sí. entonces, si nosotros estamos siguiendo la línea de tiempo, la idea sigue en pie. Entonces, por más que hayan diferentes tipos de escrituras, no significa necesariamente que haya sido diferente autor. Por ejemplo, tenemos varios autores actuales que escriben de diferentes formas para diferentes propósitos y no hay ningún problema con eso. No sé por qué no se aplica un criterio así a el contenido bíblico, pero solamente porque es un solo autor no significa que es un solo estilo. Me parece bastante fácil de entender eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En el tiempo post-exílico, un tratamiento del templo. Bueno, si el templo fue destruido antes del exilio, los sacrificios el sábado están reinstaurados. ¿Ok? Eh, ¿qué estamos hablando acá? ¿Estamos hablando de un tiempo post-exílico para los judíos? ¿O estamos hablando de un tiempo post-exílico en el fin de las cosas? Bueno, es una pregunta para reflexionar y no tenemos la respuesta. Tu postura de autoría va a definir cómo encarás esa pregunta, ¿no? Lo que vemos, sin embargo, son 3 puntos importantes. Ahora tengo como 3 diapositivas que delinea ítem por ítem lo que estamos tratando en cada sección. No tenemos tiempo para eso, así que ustedes pueden ver eso después en su propio tiempo. Pero estos 3 puntos de Trito y Isaías son los puntos más importantes. La perspectiva es de una salvación universal
ya no tribal, no perteneciente únicamente al pueblo de Israel. Sin embargo, sí tenemos gloria de Jerusalén y a través de Jerusalén salvación para las naciones. Y después tenemos algunas realidades últimas que van a estar alineados con el resto de la Biblia en cuanto a conceptos escatológicos, ¿sí? De las últimas cosas. ¿Okay? Ahora no vamos a poder ver todo eso, pero ustedes pueden verlo después. Lo que sí vemos es una simetría, siguiendo básicamente la misma línea como veníamos diciendo del siervo de Jehová. Y esta simetría puede ser por propósitos teológicos. Yo creo que la mayor razón por la cual vamos a encontrar esta simetría es que estamos viendo ordenado todas las cosas después de la venida y el reino mesiánico. ¿Okay? ¿Se acuerdan uno de los últimos mensajes de Jesús en el libro de Apocalipsis? Que he aquí hago todas las cosas nuevas. Él va a crear nuevo cielo, nueva tierra, no habrá noche, no habrá más llanto. Dios va a poner todo en orden. El caos fue puesto por el pecado. Dios derrota al pecado y nos lleva al orden celestial donde Él reina. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver en esta división son temas que ya hemos venido viendo, ¿sí? El pecado versus salvación, lamentación en cuanto al juicio sobre el pecado, al sistema del pecado que enfrenta al pueblo, cómo Dios interviene, juzga y retribuye según las obras. Después de esa retribución tenemos la exaltación de Jerusalén, la acción del Espíritu, y esto es importantísimo, capítulo 61. Y este es el capítulo que cita Jesús en Nazaret, en Lucas capítulo 4. ¿Se acuerdan su primera prédica en Nazaret, en la sinagoga? El Espíritu de Dios está sobre mí. Bueno, esto está citando directamente a Isaías 61. Esta es la misión suya. Y a través de su misión va a haber una nueva Sion o un nuevo Jerusalén. Bueno, nada nuevo en realidad para agregar acá, pero los puntos doctrinales más importantes son la nueva Jerusalén y el futuro glorioso. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de esta nueva Jerusalén, depende de cómo nosotros, cuando hicimos esa pregunta al principio de esta sección, si esto es para los judíos que regresan o si esto es para un tiempo escatológico. Depende de cómo vamos a definir esta nueva Jerusalén y el futuro glorioso. Bonard, uno de los más fuertes en cuanto a los estudios de Isaías, supone que después del destierro se forman 4 grupos de israelitas: los que volvieron del destierro, los que permanecieron siempre en Palestina, los extranjeros que se habían afincado allí y los judíos que continuaban en la diáspora. De todos ellos se pretende formar una nueva comunidad superando las dificultades que ello entrañaba. Entonces, esta nueva Jerusalén, con todos estos diferentes matices agregados,
Es una nueva conformación, lo cual no se ha visto en el tiempo anterior al exilio. Esta es la nueva Jerusalén. Este es su futuro glorioso porque hacen cosas magníficas ahí, milagrosos, con Nehemías y Esdras, ¿sí? Bajo la guía de Dios. Josías y Zorobabel también ahí ayudando políticamente y templariamente. Ese es el futuro glorioso. Bueno, hay un tema aquí que tenemos que tocar, que es Isaías 60, versículo 18, la ciudad del Señor, bueno, 60 y 14 y 18, dice que la ciudad del Señor, la Sión del Santo del Señor, ¿nos estamos refiriendo a Dios Padre o estamos hablando ahora del Señor encarnado en el Mesías? Sus murallas se llamarán salvación y sus paredes alabanzas. Y creo que allí nosotros tenemos nuestra respuesta. La nueva Jerusalén de Trito Isaías no se está refiriendo al regreso de los exiliados, más bien se está refiriendo a un tiempo apocalíptico, escatológico. Bueno, el santo del Señor sigue en el tema mesiánico. Sin embargo, acá él va a cuidar especialmente de los habitantes de Jerusalén y a los que están, especialmente los pobres del Señor. Esta es una frase que usa en medio de esta descripción de la Nueva Jerusalén. El santo del Señor se encargará de ellos. Y es semejante a la expresión que nosotros vemos en las bienaventuranzas. Entonces, ciertamente tiene que ver con su situación económica, pero no es el punto principal de esta expresión, los pobres del Señor. Jesús dijo, bienaventurados los pobres del espíritu. ¿No? Estos que van a buscar de Dios. Estos son los pobres del Señor. Y los que buscan del Señor, a ellos se les otorgará la salvación. ¿Quién lo hará? El santo del Señor. Entonces, este Mesías no es solamente un líder político, sino religioso también, espiritual, que va a poder tener la capacidad de otorgar salvación en medio de la ira, ¿no? En medio del día de Jehová. Entonces lo iguala con el que juzga. Ahí debemos estar conectando y haciendo enlaces con algunos pasajes del Nuevo Testamento, porque es el Señor quien tiene el poder para juzgar. Y no es de su propia idea o una nueva noticias que Él está dando, que Él tiene el poder para juzgar. Bueno, ya aquí en Trito Isaías lo está mencionando. Era mesiánica, no se caracteriza por un rey mesiánico, ni por la presencia de un ser trascendente como Dios, sino por un anuncio de una nueva etapa de libertad, de bendición y de gracia. Cuando Jesús se aplica este texto, y esto es el mensaje que él da en la sinagoga, no se atribuye una potestad que podría ser malinterpretado por sus oyentes, sino la misión más profunda del Salvador, ¿sí? Al mencionar al Espíritu se indica que el objetivo del mensajero es interior y no meramente externo. Entonces la era mesiánica, si bien reinará el Mesías en la presencia de Dios,
si bien conlleva esto, la idea es que a través del Mesías, el Espíritu obrará en el interior de la persona. Y este es el último punto de doctrina que va a tomar la posta a Jeremías mucho en este tema. La interiorización de la doctrina. Y vamos a ver esto históricamente también, sí, en los posexílicos, especialmente en Esdras, ¿no? Que habla acerca de no solamente guardar la ley, sino guardarlo en nuestro corazón. ¿Mm? La alegría y la esperanza en el futuro, más prometedor, no se descifra en instituciones externas, ni en una monarquía, ni armas, autoridad humana. El culto, las normas legales como el ayuno se habría purificado de todo formalismo que hablamos acerca de los ayes del pueblo apóstata que había tenido un formalismo sin conocimiento íntimo de Dios. En cambio, nosotros vamos a tener una instauración definitiva de la justicia y la idea es que esto sea como el centro de todo ser. Todo el pueblo alcanzará la salvación sin necesidad de intermediarios. Y esta es la primera vez donde nosotros vemos que la religión se lleva a cabo sin la presencia de sacerdotes. ¿Okay? Ahora en Nueva Jerusalén, Jesús nos dice que no habrán sacerdotes. Claro, porque somos todos una nación santa, un real sacerdocio. Y por fin se cumple lo que quería Dios al principio en Éxodo capítulo 19, cuando llamó a todo el pueblo a acercar al monte Sinaí. Y el pueblo eligió mandar a Moisés arriba para ser su intermediario. Y desde allí tenemos los intermediarios entre Dios y el hombre. Pero en esta nueva Jerusalén no habrá necesidad de intermediarios. Nos podemos acercar a Dios directamente, sin enemistad, sin separación, sin intermediario. Y esto es lo más importante de Trito Isaías para nosotros. Ok, ¿alguna pregunta acerca de Trito Isaías antes de continuar? Con esto terminamos el libro de Isaías. No, solo que es largo, ¿no? Isaías Sí. es bastante denso en realidad. Y por eso es el Hay que, primero de los profetas mayores, va desde el mayor cantidad a menor. claro. Sí. Sí, 66 capítulos. Fuera del libro de Salmos, es el libro más largo del Antiguo Testamento. Seguido por Génesis. Bueno, ya no vamos a ir todos los libros, pero bueno, este es el segundo libro más largo de la Biblia. Bien, profe. Y ahí, ahora ya nos apretamos para entrar a la exégesis de Jeremías. Sí. Y en estos de los 7 puntos de la unidad, que vamos a ver uno que es central nomás, algo así dijo usted, ¿no? Sí, voy a dar un breve repaso histórico, esa es mi idea. Y después vamos a ver lo que es el dilema divino
Sí voy a tratar los tres, el dilema divino, cómo vivir en el exilio y el nuevo pacto, porque creo que con eso ya va a ser suficiente. Si solo veo el dilema divino, entonces no va a ser muy completo para ustedes. Pero termino con Jeremías hoy. Bien, bien. El punto 3 y el punto 5 sería. Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, como el siguiente punto es medio largo, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero no es del todo corto. Vamos a tomar un breve descanso aquí, ¿sí? Así que vamos a tomar unos 10 minutos y a las 8 menos 10 nos encontramos de vuelta. ¿Ok? Bien, Que profe. tengan un lindo descanso. Bueno, aquí estamos en nuestra segunda sesión. No escuché a mi ayudante decir que había grabación en progreso, pero bueno, ahí veo el icono que dice que sí, así que espero que esta parte se está haciendo grabar. A ver, pausemos de vuelta, a ver, solo para no perdernos, porque no quiero, una vez dicho esta historia, se ha ausentado nuestro ayudante. Porque ahora cuando pongo reanudar o pausar, no dice nada. Bueno, confiamos en el Señor Dios Todopoderoso, porque una vez que yo diga esta historia, no lo quiero repetir, porque es medio largo. Okay. En cuanto a hay una gran diferencia entre lo conocido de Isaías, hijo de Amós, y Jeremías, hijo de Hilcías. Ahora, para Isaías no conocemos casi nada. O sea, sabemos más o menos en qué tiempo vivió, por las referencias históricas, especialmente en Proto-Isaías. Sí, pero fuera de eso, no hay mucho conocido acerca de su vida. En cambio, en Jeremías sabemos casi todo, y tiene algunas características particulares que no tenemos de muchos personajes de la Biblia. No solamente sabemos de quién es hijo, también sabemos quién es uno de sus hermanos. ¿Okay? Sabemos su descendencia sacerdotal. Pero aparte de todo eso, nosotros también vemos una particularidad en que él recibe el llamado profético muy distinto a lo que recibió Isaías. ¿Se acuerdan de Isaías? En Isaías capítulo 6, él está en el templo y recibe la visión de Dios en su trono, y los ángeles alrededor cantando. Bueno, Jeremías no ve una visión, sino escucha una voz que le dice que le llama a ser sobre naciones, sobre reyes. Lo ha elegido desde que fue formado en el vientre de su madre. Y por el contexto histórico que sabemos que está pasando, él tiene alrededor de 20 años cuando recibe esta llamada profética. Ahora, para la sociedad judía, para ser hombre tienes que tener 30. Entonces, cuando él habla acerca de su juventud, habla que se siente como niño, okay, es porque en su cultura todavía no ha llegado a la mayoría de edad. Cuando él recibe su llamado, ahora para nosotros 20 años no es tan descabellado para recibir el llamado. De hecho, muchos de nuestros jóvenes estamos ya diciendo, busquen su llamado, busquen el propósito de Dios para su vida en ese tiempo, pero para su tiempo, eso era muy, muy joven.
Y por eso Dios le asegura, le da confianza diciendo, mira, yo te elegí desde que estabas en el vientre. No es que ahora te estoy eligiendo. No, tenía un propósito antes que nacieses, ¿no? Bueno, él es hijo de Hilcías. ¿Quién se acuerda quién es Hilcías? Es alguien muy importante en los libros históricos. ¿Se acuerdan? Tal vez han escuchado el nombre Hilcías. Esa cara de Juan Carlos no me da buen portente. No, hijo del sacerdote, ¿no era? ¿Está en silencio o yo no está? Tal vez estamos teniendo problemas con mis auriculares. ¿Ustedes lo escuchan a Juan Hola, Carlos? profe. Yo no. Ok. Entonces nuestra asistente está y yo estoy teniendo problemas de auriculares. Espera. A ver, hable Hola, ahora, profe. Juan Carlos. Hola, profe. Todavía no. Perdonen, perdonen, perdonen. Hola, profesor. Yo había dicho hace rato que llegó la lluvia ahora y con razón no me, ¿me escuchan ahora? Hola. Hola, hola. ¿Ahora me escuchan? Sí lo escucho, profe. Sí lo escucho. Ok, espérenme 2 segundos. Usted, Voy a grabar la grabación. Voy a pausar la grabación. Bueno, de vuelta sin problemas técnicos ahora. En el nombre de Jesús, Dios con nosotros. Ok, estábamos preguntando quién es Hilcías. ¿Se acuerdan? Ok. Él es el sacerdote que es llamado a limpiar el templo de los ídolos en el tiempo de Josías, que encuentra el libro de la ley y lo trae a Josías. Deuteronomio es el libro que encuentra, ¿no? También sabemos que su hermano es Gemarías, porque Gemarías es llevado cautivo durante el tiempo de Joacás. Y él es descendiente de Elí, sacerdote de Silo, que estaba sirviendo cuando fue llamado Samuel para ser sacerdote y profeta. Él tiene una particularidad, nosotros vemos en Jeremías capítulo 36 que él tiene un amanuense, un escriba que lo ayuda, Baruch. De hecho, en los libros apócrifos de la Biblia, por ejemplo, la Biblia católica, podés encontrar el libro de Baruch, ¿okay? Y se atribuye a esta escriba de Jeremías. Profetizó durante los reinos de Josías, Joacás, Joacim, Joaquim y Sedequías. Ahora hay otro gobernante al final, también lo va a mencionar, que Nabucodonosor va a poner al final, que es Gedalías. Jeremías también va a profetizar durante ese tiempo. Ahora eso puede ser confuso para aquellos que están estudiando, leyendo la Biblia. Jeremías es uno de los libros proféticos más confusos por estar fuera de su orden cronológico y también por esta particularidad que tiene Jeremías de llamar a ciertos reyes por otro nombre, que no es el nombre que vamos a leer de ellos en, por ejemplo, los libros históricos. Ahora, la razón por la cual eso acontece es porque en muchos casos, cuando vemos victoria hecho o derrota más bien para los de Judá y los de Jerusalén, cuando vemos derrota de ellos, los reyes que tienen la victoria sobre ellos le dan otro nombre a los principados. Por ejemplo, ustedes conocen mejor a Sadrach, Mesach y Abednego que a Hazarías,
A ver si se acuerdan sus nombres reales. ¿Se acuerdan los nombres reales de Sadrach, Mesach y Abednego? Bueno, la razón por la cual no recordamos su nombre, aunque esos fueron sus nombres reales, o sea, esos fueron sus nombres, recordamos los nombres Sadrach, Mesach y Abednego, son los nombres que Nabucodonosor les dio a ellos cuando fueron llevados cautivos. Daniel es uno de los profetas que conocemos por su nombre real, pero también tenía otro nombre babilónico que era Belsasar. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces cuando nosotros, eso es una práctica común en el tiempo, entonces vamos a ver de Asiria, vamos a ver de Egipto y vamos a ver de Babilonia que estos reyes reciben otros nombres. Entonces, estos son los dos conceptos más confusos de Jeremías y yo he hecho el trabajo de simplificarlo todo para que nosotros sigamos un plan cronológico y va a parecer muy raro cuando nosotros lleguemos, por ejemplo, a la historia y empezamos a ver, por ejemplo, esto es todo durante el tiempo de Josías y vemos cronológicamente que va desde Jeremías 11 y después va a Jeremías 8 y después va a Jeremías 31 y esto todo acontece durante el reinado de Josías cronológicamente. Entonces, el libro de Jeremías no es cronológico, es compuesto por Baruch para un propósito teológico. Entonces, en la historia que yo les estoy dando es una compilación de los datos que se consigue a través del libro de Jeremías. Pero conozcamos los nombres para saber de quiénes estamos hablando. Que tenemos Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Ese es el reinado davídico hasta el final, hasta el exilio. Después, en 586, eh, cae Jerusalén. Y después de eso, Nabucodonosor pone a Gedalías como gobernante sobre esa provincia ya babilónica de Judá. ¿Okay? Pero Joacás, en el libro de Jeremías, se le va a conocer como Salum. ¿Okay? Él es hijo de Josías. Y Joaquín es también llamado por dos nombres diferentes, o Conías o Jeconías. Y solo para que sepan, Joacim no es el nombre real de esta persona tampoco, pero es el nombre que lo conocemos por Jeremías, pero su nombre era Eliakim. Ahora Necao de Egipto le va a llevar y le va a poner este nombre Joacim y quedó el nombre. Pero su nombre real era Eliakim. Entonces hay mucho cambio de nombre en esta época y es por derrotas militares y campañas políticas, ¿no? Que va cambiando los nombres. Así no nos confundimos cuando estamos leyendo. Ahora, Jeremías inició su ministerio a los 20 años de edad y lo continúa poco después de la tercera deportación de Babilonia, 582 a.C., en Egipto, cubriendo un lapso de 50 años. Ahora, ya vamos a ver cuando reina Josías, pero un dato interesante que tal vez no lo tengamos en cuenta es que el tiempo entre Josías a Sedequías es muy poco. Entonces, esto parece mucho tiempo, pero es muy poco. Para ponerlo en perspectiva, tanto Saúl como David reinaron 40 años cada uno. ¿Okay? Estos 5 gobiernos reinan 50 años y 2 de ellos solamente duran 3 meses. ¿Okay? Esperamos que no pase lo mismo en Argentina después de la elección. Amén. Bueno. Otro dato interesante. Dado el tiempo de reinado de Josías
Y la edad del ministerio, al entrar en el ministerio de Jeremías, Josías y Jeremías se separan por 1 año de edad nada más. Josías es 1 año mayor a Jeremías. Entonces, cuando él entró en el reino para ser rey a los 8 años, Jeremías habría tenido 7. Como ya hemos mencionado, los mensajes no son cronológicos. Entonces se ve y perdón por luz y oscuridad, no sé qué pasa con las luces de la Plaza del Canchón. Acá están encendiéndose y apagándose, así que si me ven brilloso y después oscuro y brilloso, oscura, no es el programa de Zoom, hay una luz fluorescente, ahí se encendió muy grande que está dando a mi cara y se está encendiendo y apagando y no sé por qué, pero bueno. Ahora entramos en la parte interesante. Esta es la parte que no es descrito en la Biblia, pero es necesario que nosotros sepamos para tener el contexto histórico político correcto. Jeremías escribe durante el tiempo del imperio asirio y neobabilónico. Lo llamamos neobabilónico porque hubo un imperio babilónico anterior que no afectó mucho a la Biblia. Pero donde nosotros entramos en lo que nosotros conocemos como el imperio babilónico, en realidad en la historia se va a conocer como neobabilónico. Y ese es el auge de Babilonia. Bueno, el crecimiento del imperio asirio se encuentra bajo 4 emperadores muy fuertes. Tiglat-Pileser. Ahora yo lo tengo corregido acá en su presentación. Hubo un error ortográfico, faltaba una T ahí, pero es Tiglat-Pileser de 745-727. ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo sería, profe, ahí? Tiglat-Pileser es el emperador, el primer emperador del auge del imperio asirio. Sí. ¿Qué pregunta era? No entendía. Faltaba una T acá. ¿Qué estaba mal? Acá dice Tiglat-Pileser. En su presentación, en la presentación que mandé al grupo, hay un error. Debe decir Tiglat con una T al final. Acá, Tiglat-Pileser. Sí. Faltaba esa T. Sí. Falta la T. Sí, tiene razón. Sí, ahí está. Ajá. Bien. Entonces, él es el primer emperador del auge del imperio asirio. Él va a expandir su territorio grandemente y él es el emperador, si se acuerdan, una historia de Israel donde manda a todos los soldados a dar su ojo derecho. Bueno, este va a ser el emperador que lo demandó. Ahora Dios los libró de los asirios en ese tiempo, ¿no? Pero este es el emperador que pidió eso. Ahora, él muere en 727, pero ya está incurriendo ir al sur de lo que antes era conocido como el reino hitita. Y entonces él yendo al sur estará incurriendo en el territorio de Israel. Ahora sabemos que los israelitas fueron vencidos por los asirios, cayó Samaria en 722 antes de Cristo frente a los asirios y empezó la diáspora israelita, de lo cual nunca van a regresar y van a formar ahora famosamente las 10 tribus perdidas de Israel, porque ellos van en diáspora, en dispersión y no regresan, entonces se mezclan con otros pueblos y se pierde su linaje. De hecho, los asirios eran muy crueles, tendían a matar a los hombres y tenían a las esposas y las mujeres, se casaban con las mujeres y llevaban a sus familias a otros lugares donde el único contacto con la comunidad era ese hombre que mató al padre original. ¿Por qué? Porque ese hombre hablaba
con la familia y podía hablar con la familia, pero la familia no hablaba el lenguaje del pueblo al cual fueron llevados. Entonces empieza un tipo de síndrome de Estocolmo donde los hijos son criados olvidando de sus padres y siguen los caminos de los asirios. Entonces literalmente se borra de la faz de la tierra los israelitas. Y esta es la diáspora que ellos experimentaron, muy diferente al exilio judío en Babilonia. ¿Sí? Bueno, el que causó todo esto, bueno, fue Dios, pero permitido por la mano de, conocido históricamente como Salmanasar el quinto, pero en la Biblia, y donde lo vamos a ver en el arameo, que va a ser importante en este tiempo, fue conocido como Sennacherib. Okay. Sennacherib es un nombre arameo, no asirio. En asirio se llama Salmanasar. En arameo se conoce como Sennacherib y es en este tiempo, y no hice un mapa, hubiese hecho un mapa para que nosotros sepamos dónde estamos, pero básicamente este es el imperio más grande de la historia hasta ese momento. Entonces se necesita de una nueva herramienta lingüística que se llama una lengua franca. Es una lengua franca. ¿Han escuchado el término? Una lengua franca. Una lengua franca vendría a ser como el inglés o el español hoy en día. Hay muchos lugares donde puedes ir si hablas una de las dos lenguas que vas a estar bien. Y se utiliza para fines o militares políticos o comerciantes, educativos. Entonces el inglés, por ejemplo, hoy en día es una lengua franca, que si yo voy a Taiwán, aunque yo no hablo taiwanés, porque yo hablo inglés, ellos pueden comunicarse conmigo, porque los dos hablamos inglés, ¿sí? Eso es lo que va a venir a ser el arameo para los asirios y va a ser continuado en el imperio babilónico y medo-persa también. Va a afectar hasta libros de la Biblia. Los libros posexílicos tienen secciones del arameo. De hecho, Daniel tiene la mitad del libro, está escrito en arameo. Entonces, por eso es conocido como la tercera lengua bíblica. Tenemos el hebreo y el griego común para la mayoría del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y después para esta sección, también el arameo es importante. Sennacherib es un nombre arameo. Y el arameo tiene sus raíces lingüísticas en la familia semita. Entonces, lenguas como el hebreo, el hitita, el fenicio, ¿ok? Esos todos son de raíces semitas y tienen muchas similitudes. Entonces, si vos lees hebreo y de repente te encontrás con un nombre como Sennacherib, automáticamente vos sabés que eso no es hebreo porque no tiene una terminación hebreo. Pero podés manejar lo que está pasando. Algo semejante a que muchos de ustedes pueden leer una gran cantidad de portugués y entenderlo sin hablarlo. ¿Por qué? Porque las familias lingüísticas son tan semejantes, comparten de las mismas raíces románticas que ustedes pueden entender mucho. ¿Okay? Bueno, él va a reinar de 727 hasta 722. Dato interesante, 722, recordamos esa fecha. Él hizo caer Samaria, pero la profecía contra Sennacherib era: yo te utilizo para juzgar a mi pueblo, pero hay de vos porque vas a ser destruido y tu familia también. Y en efecto eso es lo que pasó. Sus hijos fueron destruidos delante de sus ojos y él también fue matado por el siguiente, Sargón el segundo, que reinó 22 años. El último, Profe, sí.
Profe, pregunta, no sé si entro en lo correcto. Eh, a ver, cuando se realiza la diáspora, cuando son dispersados, cuando, bueno, el rey invade Samaria, los Ujú. mezcla, los lleva a otros lados, comienza lo que es, bueno, el tema de los samaritanos y es muy posible que en el mundo haya judíos, quizás sin saberlo, digamos, descendencia. Descendencia israelita, Ese me- no descendencia Ah, judía, porque bien, bien, israelita. Bien. ajá, los judíos se refiere al reino de Judá, ¿verdad? Entonces, sí, sí, pero no hay manera de comprobarlo. Ahora, esto es un tema escatológico, ¿no? Porque, por ejemplo, 144.000. En, en el tiempo del Nuevo Testamento, algunos todavía podían rastrear sus orígenes a Israel. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, tenemos de toda la tierra. ¿Por qué tenemos de toda la tierra? Si esto es una fiesta judía. No, 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 no. Esto es una fiesta israelita que se realiza una santa convocación en Jerusalén y aquellos que son del pueblo de Israel regresan para tomar parte en estas fiestas del Señor para el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué tenemos de todas partes? Porque algunos todavía podían rastrear sus linajes a tribus de Israel. Ahora no hay manera de rastrear eso, por lo menos con la tecnología que tenemos hasta ahora, Juan Carlos. Pero la Biblia asegura que habrán 12.000 de cada tribu de Israel. Ahora 10 de ellos son perdidos. Bueno, 9 en realidad. Decimos 10 porque es fácil, porque abajo en el reino de Judá tenemos Judá y Benjamín. Pero también, recuerden, a Leví no le fue atribuido un territorio. Entonces, en varias ciudades de Judá, la tribu de Leví sigue vivo. Y hasta el día de hoy, una persona que tiene apellido como Cohen es levita, porque Cohen significa sacerdote, ¿no? En el hebreo. Entonces, en realidad son nueve tribus que son perdidas. ¿Y cómo lo vamos a encontrar y cómo se va a cumplir? Bueno, eso está por verse todavía. Claro, claro, estaban los sacerdotes originales o del linaje eh, que tenía que ser, ¿no? De Aarón, de Leví, Uh que -huh. eran los que ministraban en Judá y que, bueno, los dos templos que se hizo, los sacerdotes falsos en el norte, que, bueno, Jeroboam había impuesto. Uh Ahora, -huh. no sé si cabe esto, profe, porque están también aquellos que llaman los de la puerta, extranjeros, no sé si los cuales no se Sí. les permitía entrar. Eh, Bueno, estos son convertidos, que son gentiles que creen en el mensaje, pero que no han hecho el pacto de sangre, la circuncisión todavía. Entonces, los que están en la puerta pueden observar, pero no pueden participar. Por ejemplo, en Israel hay una ley específica acerca de, por ejemplo, Pascua. Si vas a participar de la mesa, tenés que ser circuncidado. No tenés que ser judío, ni siquiera del pueblo de Israel. Puede ser de otra nación que quiera formar parte de Israel, pero el requisito es que se circuncide. ¿Mm? Entonces, esto en el Nuevo Testamento sí lo vamos a ver, esas divisiones, y es justamente por la diáspora, ¿no? Tanto por aquellos que son parte de Israel que están regresando, como aquellos que han recibido en esa diáspora la instauración de un nuevo instituto que se llama la sinagoga.
La sinagoga no es el templo, no se realizan sacrificios ahí, no es que se continúa lo que era la ley ahí, se enseña la ley y cómo acercarse a Dios. Entonces hay personas, es algo semejante. De hecho, nuestra iglesia local tiene el patrón en la sinagoga en sí. Entonces, las personas en esa comunidad podían visitar la sinagoga, aprender de Dios y convertirse al judaísmo. Entonces, nosotros tenemos básicamente dos grupos grandes, aquellos que son descendientes de Israel y aquellos que son convertidos al judaísmo en la diáspora, consecuencia tanto de la diáspora asiria como la diáspora babilónica. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos 2, estos pueblos mencionados, vas a ver, otra vez falta mapa, pero vas a ver que vienen tanto desde lo asirio, lo griego, lo romano y babilónico. Los pueblos son nombrados ahí y africano también. Sí, me estaba recordando ahí un pasaje en el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, cuando estaban en la fiesta de los judíos. Bueno, estaban los de la puerta y estaban los griegos que querían hablar con Jesús y lo hacen llamar. Era tan estricto Sí. eso, ¿no? Del templo. Lo hacen llamar porque querían hablar, tenían cierta curiosidad. Entonces, eso me llamaba la atención también, el tema de la pregunta que hice, ¿no? Cuando hablan con los discípulos, señores, quisiéramos ver a Jesús, están pidiendo permiso, no saben si pueden, no saben si pueden participar con Jesús o no, porque este es el Mesías judío, ¿no? Entonces ellos creen, pero no han hecho todos los pasos. Y es justamente eso, la señal para Jesús, para indicarle, ha llegado su hora de sacrificio, porque ya no es un Mesías judío ni israelita, es un Mesías universal. Muchos temas que salen, digamos, de consecuencias de la diáspora, ¿no? Pero son necesarios para pasar, para que el mensaje de salvación se pueda realizar. Bueno, Asurbanipal va a tener algunos problemas. A usted quedó ahí en Sargón, que había matado a Sennacherib, ¿no? Y de ahí, Sí. bueno, 722, 22 años, y ahora surge Asurbanipal. Ajá. Va a tener el mismo problema que Israel, que vas a ver cuando nosotros estamos leyendo en los libros históricos. No tienen dinastías. Y esto pasa con los asirios. No tienen dinastías porque un líder político se hace fuerte y después destrona a aquel que está en poder y así pasa sucesivamente. De hecho, eso es lo que pasa con Sennacherib, Sargón y Asurbanipal. ¿Okay? Ahora, lo que pasa es que el imperio asirio, de ser tan grande, aunque tiene su ciudad principal, Ashur, en centro del imperio, cosa que va a ser diferente para los babilónicos y va a explicar mucho del por qué hay 3 campañas en contra de Jerusalén desde los babilónicos. Ashur está en el centro del imperio, pero aún así el territorio geográfico es tan grande que van a tener problemas con gobernar ese espacio geográfico con las tecnologías de viaje que tenían en ese momento. Imagínense, ellos tienen un problema con los medo-persas que están en el noreste de su gobierno. Lleva como 3 meses para llegar noticias de que ha pasado tal acontecimiento en la punta del territorio. Entonces, 3 meses para llegar la noticia, forman un batallón y mandan, son 6 meses después, la situación es completamente diferente a lo que ellos saben que están enfrentando ahí. Entonces nosotros tenemos problemas ahí y los babilónicos, que son parte del imperio asirio en este momento, son una región, una provincia, digamos, del imperio asirio.
van a ver que Asiria está teniendo problemas con manejar su imperio, especialmente un joven líder militar de los asirios llamado Nabopolázar. Nabopolázar es el padre de Nabucodonosor. Entonces, al sur de los problemas, lo que ellos ven, los problemas con los medo-persas antes de los asirios, porque están mucho más cerca, están al sur de donde vienen los medo-persas. Entonces, en 612, Nabopolázar remonta una campaña militar babilónico que se apodera de las dos ciudades más poderosas del imperio. Y podría decirse que Babilonia era la tercera ciudad más potente, porque ellos tienen puerto y van al resto del mundo también. Entonces ellos levantan campaña militar en contra de Ashur en primer lugar, que es el capital del imperio, y finalmente contra Nínive, Nínive mucho más cerca a Israel y a Judá que Ashur, que estaba en la provincia de Damasco, que era un país antes, Damasco. Él levanta y conquista Ashur y después a Nínive, causando la caída del imperio asirio. Ahora van a haber vestigios de los asirios, como digo, ese imperio es tan grande que solamente con la caída de sus dos ciudades importantes no significa que no haya resistencia, y él el resto de su vida va a enfrentarse a ello. Pero él va a pelear hacia el oeste hasta llegar al mar Mediterráneo. Ahí quiere conquistar el resto del imperio asirio, que incluye ahora Israel, y su idea es enfrentar, ya habiendo conquistado a los asirios, es enfrentar al otro imperio más importante coexistente tanto con los babilonios y los asirios, que era el imperio egipcio. Ahora Nabopolázar está un poco más veterano en ese tiempo. Entonces, para levantar esa campaña militar, él pide a uno de sus mejores generales, su hijo, Nabucodonosor, para dirigir el ataque en contra de los egipcios. El Nabucodonosor para los babilónicos era un tipo como David para los israelitas y los judíos, ¿sí? Era un general estratégico muy capaz. Y cuando él enfrenta a Egipto, enfrenta a su emperador Necao, el faraón, en Carquemis en 605 a.C. Listo, ya terminamos. Toda la historia fuera de la Biblia ya ha sido contado para que lleguemos de vuelta a la Biblia, porque todo ahora de más va a ser bíblico. Porque Necao debería sonarse en sus cabezas, justamente con el tiempo del reinado del primer rey del tiempo de Jeremías, Josías. ¿Se acuerdan de la conexión entre Josías y Necao? Necao es mencionado en la Biblia. Una alianza que quieren hacer con Necao. No, Ezequías va a hacer la alianza con los babilónicos, pero no hacen con Necao esa alianza. No. Es otro asunto. Más bien se trata de Josías que cualquier otra cosa. ¿Cuándo murió Josías y en qué circunstancia? Bueno, los egipcios estaban subiendo para enfrentar a los babilónicos. Y entonces Josías lo toma en su propia idea
que es momento de enfrentar a los egipcios. ¿Ok? El profeta le dice, no vayas, vas a morir. Pero ¿qué hace Josías? Va de todas formas. Necao manda un comunicado a Josías y le dice, ¿qué tienes conmigo, Josías? No, no estoy enfrentando, estoy de paso acá. Yo no estoy viniendo a hacer nada a Judá ni a Jerusalén. ¿Por qué venís a mí como contra la guerra si mi guerra no es contra ti? Pero Josías se presenta de todas formas. Ahora, eh, no hacen guerra con Egipto. Un arquero al alzar tira una flecha y le hiere a Josías, quien no está vestido de rey en ese momento, pero igual se le destina esa flecha para él y todas las fuerzas de Judá paran la mano allí, se retiran y Josías muere regresando a Jerusalén, ¿no? 39 años tenía al morir por tomar esta decisión que medio difícil de explicar por qué pensaba que debería hacer eso. Pero bueno, eh, Necao sigue su camino y se enfrenta a Nabucodonosor en Carquemis y Nabucodonosor le gana estrepitosamente. Le gana sin ningún tipo casi ninguna bajada, digamos, en su ejército. No pueden hacer frente para nada a Nabucodonosor. Entonces, ¿qué hacen? Los egipcios van regresando, retirándose hasta el río Nilo. ¿Y quiénes van detrás de ellos? Los babilónicos. Entonces, Nabucodonosor va a conquistar a varias ciudades, aún ciudades palestinas, haciendo los vasallos que fueron vasallos del imperio egipcio, incluyendo algunas de las ciudades en la provincia de Judá. Ahora, no, él sigue el camino del rey. No sé si han visto ese camino que va por Filistea. ¿Viste cuando nosotros tomamos Pentateuco? Hubieron tres caminos que se podía tomar. El camino de los reyes va por la costa del mar Mediterráneo, cruza el Nilo y va por la costa del mar Mediterráneo subiendo solo por las playas ahí, por Filistea. Ese es el camino que toma Nabucodonosor a perseguir a los egipcios. Él para en el Nilo porque no pueden cruzar, porque ellos tienen otros problemas, otra vez con los medo-persas, que Nabucodonosor es llamado desde Babilonia para regresar y hacer frente. Entonces tiene que ir desde Egipto hasta Babilonia. Y esta es la primera vez que lo vemos ahí. Después de 10 años, él va a regresar y esta vez si regresa a Judá y toma posesión del reino, llevándose al joven rey Joaquín. Ahora Jeremías se refiere a él como Jeconías en el libro. Pero no ataca a Jerusalén, sino que puso como rey vasallo Sedequías. Ahora Sedequías es hijo menor de Josías, no es un rey babilónico que está poniendo no es un rey impuesto de los babilónicos. Este el linaje de David que sigue, solamente no es del linaje directo. Entonces, lleva a Joaquín, quien era primo de Josías, que había muerto, que había decidido no pagar tributo a Babilonia. Eso es lo que pedían ellos para que no atacaran a Jerusalén. Y entonces él dice, bueno, me llevo a Joaquín, prisionero, y pongo al hermano del otro rey, ¿cómo se llamaba? Este que murió con los egipcios, Josías. Ah, bien, su hermano menor. Lo ponemos a él. Y él gobierna, pero recuerden, tiene que pagar tributa. Bueno, después de 10 años, Sedequías también se niega a pagarle tributo, provocando la ira de Nabucodonosor y esta invasión definitiva de Jerusalén. En efecto,
Nabucodonosor se apoderó de la ciudad santa, destruyendo, llevando consigo a los principales del pueblo. Es acá donde nosotros estamos viendo. ¿Okay? Estamos viendo acá la primera invasión de Nabucodonosor, la segunda invasión de Nabucodonosor. Es acá y es donde nosotros vamos a ver. Daniel es llevado a cabo, Daniel es llevado con los hijos hebreos, con Joaquín, ¿sí? Y en esta vuelta nosotros vemos a Ezequiel siendo llevado, por ejemplo, y otros principales del pueblo judío. En esta segunda vez, ahora, cuando Sedequías se niega, entonces él pone a Gedalías como gobernador y hay otra situación política donde al final quiere sacar a Gedalías, pero ya se cansó de ir a Jerusalén. Imagínense, ir desde Babilonia a Jerusalén en caballo o en carro 3 veces, ya es suficiente. No tengo tiempo para estos judíos, entonces destruye la ciudad y ahí es donde nosotros vemos el final del libro de Jeremías, que es Lamentaciones, ¿no? El sitio de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén, donde se queman las puertas, se destruyen los muros y están quedando ahí viendo la destrucción definitiva de todo. Ok. Eso es todo lo que voy a decir en cuanto al contexto. Ahora, ustedes tienen mucho contexto acá, que ustedes pueden leer, ¿ok? Pero básicamente hemos sintetizado todo esto. Pero si ustedes quieren ver esa historia, como yo dije, desde 605 en adelante, todo está escrito en la Biblia, ¿ok? Bueno, estos son todo lo que hay en la Biblia para hablar acerca de estos sucesos desde la perspectiva profética de Jeremías. Ahora, una cosa para tener muy en cuenta cuando estamos leyendo a Jeremías, todo, casi todo es profético contemporáneo de Jeremías. Es muy distinto a Isaías, donde nosotros estamos tomando el tiempo casi cada sección diciendo, bueno, esto se aplica a nosotros lo podemos ver así. Pues es porque mucho de Isaías es apocalíptico, no profético. Jeremías es al revés. Casi todo es profético y casi todo se ha cumplido. Que hay muy pocos pasajes en Jeremías donde no podemos señalar a la historia el cumplimiento de esa profecía. De hecho, acabo de resumir históricamente el libro de Jeremías. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vemos los puntos doctrinales que se aplican a nosotros, no es que la narrativa no se puede aplicar simbólicamente a nosotros. No estoy diciendo eso. Solamente cuando hay aplicación directa o no, eso se ve mucho más en Isaías que en Jeremías, ¿no? Y si ustedes quieren ver el resto de ese contexto bíblico o histórico, bueno, ustedes lo pueden hacer. Los puntos exegéticos entonces de Jeremías que se nos aplica a nosotros. Es acá donde voy a necesitar su ayuda, así que vamos a abrir nuestras Biblias. Esta situación que estamos por enfrentar se llama el dilema divino. Y básicamente se centraliza en esta pregunta: ¿cómo Dios puede ser justo y misericordioso a la vez? ¿Se han preguntado alguna vez? Si Dios es justo, tiene que castigar al inicuo, al que quebranta la ley, al que hace las cosas mal. Pero si Dios es misericordioso, tiene que perdonar a aquel que quebranta la ley, que es inicuo, que hace las cosas mal. Entonces, estos son dos atributos divinos eternos, coexistentes en Dios,
que llegan a su punto de culminación en el libro de Jeremías. ¿Okay? Y aquí lo vamos a ver. ¿Alguien me puede leer Jeremías capítulo 2, versículo 1 a 4 y después versículos 11 a 13? Parece que Marlene lo tiene ahí. Que está muy callada esta clase, así que yo te estoy sacando la participación, hermana. Ah. A ver, Amén. Jeremías capítulo, bien, Jeremías capítulo 2, versículo 1 al 4. Ujú. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel, oh Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Ok, y versículos 11 a 13. Ay, se me fue. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ok, entonces tenemos una situación acá. Dios tiene una relación íntima, está casado con Israel, con Judá. Sin embargo, aunque tuvieron un primer amor, han dejado ese amor, se han dado la vuelta, han cambiado la gloria de Dios para otros dioses, lo han dejado a Dios y han buscado a otros. Entonces están siendo infieles a Dios. Es muy importante que retengamos esta, este simbolismo matrimonial, porque esto es lo que vamos a ver a través del libro de Jeremías. ¿Ok? Ahora, ¿alguien me puede leer Jeremías capítulo 3, versículos 6 a 14? Dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica y dice, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella lo vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo lo había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resuelto justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel. Dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo. Dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová.
convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Yo tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, una oportunidad que le da a Israel, ¿no? Estoy tratando de sacarme de silencio, no aparecen los controles, pero sí, sí, Juan Carlos, es una nueva oportunidad que se le da a Israel y esto es el dilema divino. ¿Por qué? Porque estaba casado con Israel, Israel se dio la espalda, fue tras otros dioses, le fue infiel, Dios le mandó carta de repudio, se divorció de ellos y ahora dice que vuelvan a él y que él no hará caer su ira. Okay. Esto puede no sonar problemático para nosotros los cristianos, pero recuerden, no ha venido Jesús todavía en este tiempo, no entendemos cómo esto funciona. El problema es la ley de Moisés. ¿Alguien me puede leer Deuteronomio capítulo 24 versículos 1 a 4? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y si la entregara en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es perversión tomarla de vuelta, abominación delante de Jehová. Sin embargo, las reglas se cambian para Jehová, es decir, es arbitrario con su ley. A su pueblo le pide que no haga tal cosa y después él proclama abiertamente que lo va a hacer. Bueno, si Dios rompe su propia ley para redimir a su pueblo, Dios deja de ser Dios. Porque, ¿qué dice Primera de Juan 3:4 acerca del pecado? Primera de Juan 3:4. Cuando lo tengan, habiliten y nos leen. Todo Amén. aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es problemático entonces. Dios no puede romper su ley, porque romper su ley es pecado. Es pecado, abominación y perversión tomar una esposa según la ley de Dios, tomar una esposa de vuelta a la cual ya se ha divorciado. Entonces, ¿cómo lo hará Dios? Bueno, Pablo percata de esta situación y lo resuelve en Romanos 7, versículos 1 a 6. Y con esto terminamos hoy. ¿Alguien me puede leer Romanos capítulo 7, versículos 1 a 6?
Bueno, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así, también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ok, toma esa escritura para ministrar, Juan Carlos, en tu zona. Está bueno, Está muy bueno. pero acá nosotros encontramos la resolución del dilema divino. ¿Cómo resuelve Dios este divorcio y casamiento de vuelta con esta mujer infiel, esta mujer adúltera? Pablo nos dice, bueno, la ley rige mientras el marido vive. Esto es presagio de la muerte de Dios. Y no hablo de la muerte nietzscheana de Dios. Hablo de Jesús en la cruz del Calvario. Allí Cristo cumplió con la ley y en su cuerpo hizo morir las obras del pecado de todos, incluyendo a los infieles que somos nosotros. Así, Dios obra justicia en ira de castigo del pecado sobre el cuerpo de Cristo. Pero aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a nosotros nos obra misericordia, restauración, salvación. Porque nosotros no somos del primero. Dios ya hizo un nuevo pacto. Y esto va a ser el segundo punto más importante para Jeremías que vamos a ver al principio de la clase mañana porque, bueno, manejé mal un poco la historia, pero bueno, de tiempo. Pero esta es la idea. Dios murió. Entonces, Israel es libre de unirse otra vez con Dios, porque el que se levantó de entre los muertos hace este nuevo pacto con ellos. Entonces ellos pueden volver. No es perversión, no es abominación, no es pecado. Dios obró esta salvación en Cristo Jesús, tanto para los judíos como para nosotros los gentiles. No para que sirvamos más a las obras de la ley, sino que a través del nuevo pacto hecho en el Espíritu, nosotros hagamos morir las obras de la carne y llevemos frutos para la gloria de Dios. Así se resuelven los atributos contradictorios de Dios en la cruz. Finalmente, alguien me puede leer, es solamente para gusto. Salmos 85:10. Bueno, leamos 85, 9 y 10. Porque esta es la imagen perfecta de la resolución del dilema divino. Salmos 85, versículos 9 y 10. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra.
La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Me encanta esa expresión de 10, 9 para contexto, para que sepamos que estamos hablando de la salvación, pero la misericordia se encuentra con la justicia, la verdad se encuentra con la paz. Y esto se obra en la cruz del Calvario y lo que parece un choque total, en realidad es un encuentro de amor, un beso. ¿No? Esto es lo que Dios hizo para con nosotros en la cruz. Y esto resuelve el problema de Dios en Jeremías. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de terminar en esta noche? Se largó la lluvia con todo. Gloria. Entonces, el dilema se resuelve entonces con la muerte de Cristo en la cruz que nos da la salvación, nos vuelve a unir, obviamente, para ser redimidos, ¿no? Esa es la respuesta al dilema. Sí, y es las dos fuerzas opositorias son las que encontramos hasta el día de hoy, la ley y la gracia. Dios no abroga la ley es santa y nos habla acerca de conceptos esenciales de Dios y cómo acercarnos a Dios. El problema que no tenemos los recursos para cumplir con ella. La ley muestra la parte divina y es imposible para que nosotros alcancemos. Pero la gracia muestra la mano abierta del cielo hacia su creación. El reconocimiento de Dios que no es solamente una relación desde lo divino, sino también retroalimentario desde lo humano. Y por eso se encarna Dios, para que nosotros veamos su gloria entre nosotros, ¿no? Entonces, aquellos que siguen queriendo guardar la ley, ojo, no lo podemos hacer físicamente en nuestro deseo, tanto con las explicaciones que dimos el día de ayer. Lo que sí es que podemos hacer cosas mayores que lo que está escrito en el Pentateuco. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la ley era desde la perspectiva divina, pero con el cumplimiento físico, lo cual es imposible. Sin embargo, y eso vamos a hablar mañana, el nuevo pacto hace que el Espíritu more en nosotros. ¿Se acuerdan? En Isaías terminamos hablando acerca de la interiorización de la doctrina. Bueno, Jeremías va a tomar la posta en el nuevo pacto y hablarnos acerca de cómo nosotros no vamos a necesitar ser enseñados, porque el Espíritu va a hacer de una nueva naturaleza en nosotros guardar la ley naturalmente. No va a ser un esfuerzo nuestro. Claro, porque somos nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado y aquí todas las cosas son nuevas. Entonces vivimos en el poder de la gracia. Algunos se confunden acá y dicen que la ley contra la gracia, la ley dirige hacia la santificación y la gracia cubre pecado. Error. Error. La misericordia de Dios cubre nuestro pecado. La gracia de Dios, según la perspectiva de Romanos 6, ayuda a vencer al pecado. No es la gracia que cubre pecado. La gracia dirige hacia la santificación porque es la gracia, el poder de Dios para vencer al pecado y no solamente para guardar reglas como la ley.
sino vivir justamente delante de Dios en la senda de santidad continuamente desde una nueva naturaleza. Y bueno, acá estamos entrando en soteriología, pero cuando la gente juxtapone la gracia y la ley como si fuera la ley lo que había que guardar y la gracia es solamente un paso libre para que nosotros hagamos lo que queramos, es un mal entendimiento de lo que es la gracia bíblica cristiana, ¿sí? Bueno, nos hemos descarrilado un poco, pero la idea es esa, ¿no? Esta nueva naturaleza, el nuevo pacto. No nos hemos descarrilado, hemos entrado un poco en lo que es el nuevo pacto. Pero bueno, eso vamos a ver más profundo mañana, ¿sí? Ok, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ya estamos en hora. Muchísimas gracias por su asistencia y participación. Y Dios mediante, mañana un anuncio. Mañana necesitamos comenzar, de ser posible, a las 18 horas, porque hay otra clase a las 20 acá que va a necesitar liberar la cuenta, ¿ok? Igual, si ustedes no pueden, yo voy a estar y voy a estar grabando, ¿ok? Así que los que pueden estar, que estén, los que no pueden estar por cuestiones de escuela y trabajo, se entiende, ¿no? Pero vamos a empezar, si podés arrancar por lo menos a la mitad de la clase, eso sería bueno. Bueno, así que queda anunciado y mañana entonces nos estamos viendo, Dios mediante, a las 18 horas. A las 18, bien, profe, bien, bien. Yo el viernes sí voy a tener medio inconveniente, pero bueno, vamos a ver cómo lo resuelvo. Pero de todas maneras, mañana a las 18. Gracias, Amén. profe. Gracias a Dios Bendiciones. y nos estamos viendo. Bendiciones.